Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Diálogos. Hoy nos encontramos nada más y nada menos con un queridísimo amigo, filósofo, empírico, vamos a decirlo así. Y hoy vamos a compartir aquí con el Capri. ¿Cómo estás, Capri? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, mira. O más bien el Hepri. El Hepri, Dios mío, siempre se me... El Hepri. El Hepri. Hepri, entonces, yo vengo a hacerte muchas preguntas controversiales ahora, de forma rápida. Ok. Porque tú sabes que estamos viviendo en el postmodernismo, en el mundo de la tecnología y todo es rápido. Sí, ¿Tú sabes cómo es? Todo es rápido. Muy rápido, diría yo. ¿Dios existe? Sí existe. No para mí, no, porque hay personas que dicen para mí, pero no es que es para mí, es que existe para todo. ¿Y cuál es la función de Dios en el mundo? La función de Dios, Él controla y domina su universo a través de sus agentes. Dígase agentes, sus ángeles, pero Él tiene todo poder, porque para Él actuar no necesita a sus agentes, no necesita a sus criaturas, porque sus ángeles son criaturas. Ajá. Entonces, ¿y qué papel juega Satanás en el mundo? Satanás juega el papel de una frustración, porque según la Biblia, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, él quiso ser igual a Dios. Entonces, ese lugar no le corresponde a ninguna otra criatura que no sea a la segunda persona de la deidad, que es Jesús. ¿Y por qué Dios no lo destruye entonces? Dios no destruye a sus criaturas así por así. Pero entonces, ¿y el diluvio y todo eso que pasó? O Sodoma y Gomorra también. El diluvio es por una parte de que ya Lucifer, ese ángel caído, que frustró su propósito de ser igual a Dios, fue derribado de lo alto, entonces inquietó a los humanos para que se rebelen, pero no solamente los humanos habían sido inquietados para ser rebelados, sino que también él había arrastrado. Dice Apocalipsis 12, la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice ahí estrellas, refiriéndose a los ángeles de luz que que eran obedientes, sumisos al Ser Supremo, que es el creador del universo. Entonces, como él arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, la tercera parte está con él ya en rebelión. Exacto. También fueron arrojados a la tierra y entonces inquieta a los humanos, a los hombres, para que también se rebelen. Por eso entonces existe el diablo. Exactamente. Entonces podemos decir entonces que Dios es un extraterrestre. Dios, porque la palabra ultraterrestre surge de la filosofía humana, de aquellos que en su investigar, tratando de comprender la vida, llegaban a conclusiones muchas veces que ya estaban en la puesta o en la parte científica, y ellos la adoptaron como sus ideas, pero que eran sus propios conceptos. Es decir, que ultraterrestre es una palabra que viene de algo que no es de la Tierra, que viene de otras dimensiones. Exacto. Que vienen de otros lugares. Exacto. Entonces, Dios no tiene que ser ningún ultraterrestre, porque hay un pasaje bíblico donde el rey David dice: ¿de dónde me escondo de ti? Porque si subo a las estrellas, tú estás ahí. Si bajo al fondo del mar, ahí me alcanza tu mano. Exacto. Entonces, si Dios no está dentro de esa palabra que es humana, el ultraterrestre viene es como hay otra parte que entonces una pregunta. Dios creó al hombre y creó también a los extraterrestres hombres en otro planeta. Es que no hay más planetas. ¿No hay más planetas? No, esa idea. Esa idea viene de una rama científica ligada al espiritismo que se llaman parapsicólogos. Sí, claro. Los parapsicólogos vienen de una rama científica que están dentro de la ciencia, pero que ellos quieren hacer contacto con lo que ellos llaman lo suprafísico. Lo suprafísico es lo que ellos dicen, contacto con lo invisible. Entonces ese es el mundo espiritual. Porque es que el espíritu, la descripción que da el diccionario de la palabra espíritu, es que es un ser inmaterial que no posee cuerpo. Claro. Entonces, por ser así, utiliza los cuerpos ya que existentes para ejecutar sobre ellos. Por ejemplo, en el libro de Daniel encontramos donde un personaje celestial le apareció a Daniel porque Daniel estaba clamando por la condición de su pueblo, que era una condición conflictiva, mucho tormento, y él está clamando al Todopoderoso, y le aparece un personaje celestial, y entonces le dice: hace 21 días que yo tenía una lucha con el príncipe de Persia.
Entonces, con el príncipe de Grecia le dice, y siempre tengo esas luchas. Es decir, que ese personaje celestial que fue enviado, le dijo a Daniel, desde que tú comenzaste a humillar tu corazón delante del Altísimo, la orden fue dada, pero ese príncipe se me opuso durante 21 días, fue una batalla. Entonces dice, pero Miguel, el que está de parte de los hijos de tu pueblo, vino para ayudarme. Exacto. Es decir, que esos espíritus abacoran los gobiernos, es decir, son principados, que hay una parte en las escrituras que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Entonces el diablo es político. Sí, la primera política se hizo en el cielo. Oh. Claro, porque incluso en Apocalipsis 12 dice que hubo una batalla y la primera batalla se hizo en el cielo. Entonces, pero ¿y cómo ganaban o perdían la batalla? Porque son todos inmortales, entonces. Eso era son inmortales. Se iban a intentar matarla eternamente. Por cuestión de fuerza. Eso es una situación de dominio. Es cuando se domina, cuando una fuerza domina otra fuerza. Entonces lo que pasó fue que Satanás básicamente se rebeló contra Dios. Entonces Dios, ante ese desacato, diríamos nosotros, entonces Dios lo expulsa del cielo. Fue expulsado después de la batalla, porque lo que dice es que no se halló lugar para ellos en el cielo. Es decir, después que ya ellos son rebeldes, quieren buscarle un lugar a los rebeldes, pero entonces a donde quiera que los ponían molestaban. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando en el libro de Job, o en el pasaje de Job, se narra de esa básicamente como conversación que tuvieron Satanás y Dios, sí, cuando como que Dios decía, o Satanás le decía que Job adoraba a Dios por el hecho de que Dios le había dado un ganado, esposa, hijo, y le había dado felicidad. Entonces, de una forma u otra, Job pierde todo. Entonces, como que sería como un juego eso, que estarían jugando entre Dios y Satanás. No, la palabra prueba implica, te voy a demostrar que tú eres un mentiroso. Uh-huh. Dios no discute con Satanás. Satanás está aludiendo que Job no es fiel a Dios por amor a Dios, claro, sino por interés. Tú lo tienes rico, le has dado de todo. Ahora claro, quítale lo que tiene y va a blasfemar de ti. Claro, entonces claro, el Altísimo le dice, hazlo, está en tus manos, pero no toque su vida. Entonces luego, esa es la primera vez. Uh-huh. Satanás se encarga de arruinarle e incluso matarle sus 10 hijos. Pero ¿qué sucede? Entonces, ya luego tú narras todo eso, ¿podríamos nosotros decir que Satanás existe aquí en la tierra? Satanás existe. No solamente se moviliza en la tierra. Pero él anda así con 2 cachos y anda con un tridente, prendió en fuego, así no. Es que en el capítulo 28 de Ezequiel, en las Sagradas Escrituras, se define esa criatura como hijo de la mañana, portador de luz, querubín grande. Y dice que era el más hermoso de todos los ángeles. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló iniquidad en ti. Dice, te ensorbeciste. Entonces la gente hermosa son diabólicas. Te ensorbeciste a causa de tu hermosura. No es eso. Simplemente es que toda criatura debe tratar de cuidarse de la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Eso es una actitud donde la persona o la criatura se inclina hacia sí mismo. Ya esa persona cree que sus argumentos son los válidos, que lo que él piensa es lo que vale. ¿Y por qué tengo que someterme a ti? Entonces el soberbio no se somete a una autoridad suprema. Eso es lo que sucede. Y no se ha tergiversado en la Biblia quizá la postura de Dios acerca de que lo adoren tanto. Yo creo que el hecho de que a una persona le gusta que lo adoren, eso tiene que ver mucho con la megalomanía y el narcisismo y otros trastornos. Esa palabra. Quizá yo entiendo que Dios ha sido malinterpretado por la gente. ¿Tú no crees eso? Que quizá Dios no sea como lo presentan a veces, como un hombre tan de odio, de ira. Quizá Dios no es lo que nosotros pensamos. Pero, en fin, la Biblia también dice que Dios es un ser que no puede ser comprendido en toda su extensión. Ok, su palabra que usted dice ahorita, megalomanía. Megalomanía, esa palabra. El Che Guevara tenía eso también, la megalomanía. Es que esa palabra. Son aquellas personas como que quieren ser como el ícono, como que ser como el centro del mundo y todo eso. Esa palabra surge del filosofar humano, donde los intelectuales, los intelectualoides, forman un patrón científico donde incluso en muchas partes la ciencia se impone por ley. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios no creó todo lo que existe. Lo que en la tierra en eso lo habita. Cuando se lleva al término el término de la semántica o el término de la morfología o lo que se habla del término lingüístico, entonces ahí llevan esos tonos
La semántica para que la gente sepa estudiar las palabras. Exactamente. La historia de la palabra. Como la filología también. El significado de las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? La ciencia se encumbra en esa cúspide. Y entonces comienza incluso a querer investigar a Dios. Y no se puede descartar que ahí entra el mismo Lucifer. ¿Por qué Dios no quiere que lo investigue? Porque atienda, Lucifer incluso logró convencer la tercera parte de los ángeles del cielo. Fue con esa filosofía. Nótese que hay un pasaje en el mismo capítulo 28. Pero los ángeles no tenían discernimiento porque se supone que son seres más avanzados que nosotros. Entonces, ¿cómo Satanás tuvo la capacidad de engañarlo a ellos? Todo ser, toda criatura, todo ser creado tiene una fuerza que lo lleva a un sí o a un no. Esa fuerza es la voluntad. Entonces, esa voluntad puede ser manipulada por otra fuerza, por otra criatura. Cuando se interactúa, cuando se entra en diálogo, cuando se le trazan posiciones. Entonces, de ahí es que nace el albedrío. Claro. El albedrío es la libertad de usted elegir lo que usted quiera. Entonces, ¿podríamos decir que el hombre vino del mono? No, porque si Darwin pudiera probar lo que en su evolución enseña, y por lo menos una reseña de verdades presentar, entonces no habría que objetar en su empecinado relato de que el hombre, el mono y el gato en algo se puede igualar. Esa teoría falaz de argumento turbulento, claro se ve que es un cuento del empecinado escritor que, empeñado en la labor de demostrar a la gente ser un hombre inteligente y un buen razonador, cayó en el fatal error de no comprender la vida. Wow, sí. Es decir, la vida, la realidad. Entonces Charles Darwin estaba equivocado. Estaba equivocado. Pero entonces todos los fósiles que han aparecido, sea de Australopithecus, de Homo habilis. Ese señor, Carlos Darwin, que es un nombre en español. Carlos Darwin en una Pero los nombres no se cambian en el idioma, hay que decirlo igual. Charles Darwin. El término lingüístico siempre tiene unos matices en el tono de voz. Claro. Ese señor era miembro de una agrupación que hacía una expedición por el Mediterráneo. Claro, por todo el mundo, buscando diferentes especies. Sí, para X universidad. Entonces, él encontró una serie de cosas y las llevó, las sometió a esto y aquello, las sometió a estudio, pero incluso se formaron muchas discusiones. Entonces tú no vienes del mono. Porque no todos los científicos creyeron eso. Entonces nosotros no venimos del mono. No, de ninguna forma. Porque yo le digo a Darwin y le digo a todos a sus fanáticos o seguidores que me digan ¿Cómo es que entonces el mono de hoy sigue siendo mono? ¿Por qué no deja el árbol? ¿Por qué no está en las universidades? ¿Por qué no forman universidades y educan? Quizás esos monos no querían evolucionar. Porque es que hay una cosa. O pudieron venir también los extraterrestres. Lo que sucede es que y nos evolucionaron. No puedo ser así también. Que vinieran unas naves extraterrestres y hicieran ingeniería genética con nosotros. Pero que no se tenga ahora. Los parapsicólogos, óigase bien, hay un pasaje bíblico donde dice que el mundo iba a estar así. Dice que le veían visiones, que el hombre se espantaría a causa del rugido del mar, cuando Jesús habló de terremotos y guerras y rumores de guerra. Es decir, el Altísimo... Esta pregunta, esta pregunta es muy importante. Si tú pudieras tener a Dios frente a ti, ¿qué tú le dirías? No, en pocas palabras. No, es que no tengo que tenerlo frente a mí, porque una de las causas que yo me encontré... Pero si tú lo tuvieras... Pero que una de las causas que yo... Figurándote, así estás sentado ahí en esa silla que está ahí y tú lo estás viendo. ¿Qué tú le dirías? Es que unas causas de las cuales yo me encontré con el Creador fue en una ocasión yo observando el sufrimiento de los humanos. Yo me hice la pregunta y dije, ¿pero por qué sufren los humanos? Entonces yo razoné y dije, si Dios hizo el ojo el ve, si hizo el oído oye y si hizo la boca el habla, quiero encontrarme con Él. Y lo busqué y me encontré. Y entonces, vamos a poner entonces ahora el otro lado de la moneda. Si te siente el diablo ahí, ¿qué tú le dices? No, el diablo se me presentó varias... Mire cómo se me presentó una noche. Una noche se me presentó yo acostado en mi cama y él iba a traspasar la pared, no la puerta. Porque como él es un ser espiritual, el espíritu traspasa la materia y la pared es materia, todo eso que está aquí. Entonces yo paso la pared, pero yo lo veo en el espíritu y cuando hago así le digo, Satanás, tú perdiste, el Altísimo tiene la razón. Pero sale con los cachos así todo. No, que no le dije que no es con... Esos son figuras que hacen los escultores, las personas que pintan, que hacen eso. En la Edad Media. Porque eso, yo ahorita... Ese es el Satanás de la Edad Media, para meterle miedo a la gente. Es que una cosa es lo que el hombre... Y si tú lo viste, ¿cómo él era? ¿Cómo era Satanás? ¿Era un hombre, una mujer, era un hombre? Él se transforma de muchas formas, porque otra vez yo estaba en un lugar solitario clamando al Todopoderoso por un conflicto de una persona que estaba enferma. Y entonces veo que un personaje está hablando con otro personaje
Ajá. Y yo veo que estoy como en un éxtasis y hablo con alguien y entonces digo, no, yo estoy bien, todo está bien. Entonces viene otro personaje y se acerca y dice, él dice eso porque no piensa en la hija. Y entonces le pregunta a la persona con que yo hablaba, ¿y cuál hija? Dice, en fulana que se va a morir. Entonces yo le dije, mentira tuya, Satanás. Entonces tú te pusiste a discutir con él. No, yo le dije, mentira tuya, Satanás, porque esa niña está en las manos de Dios, porque yo estaba orando por esa niña. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí yo lo vi a él. Y no se encojonó, no se enfureció, Satanás. No se atreve en ese caso, porque es que oiga lo que dijo Jesús. Yo vi al diablo descender del cielo como un rayo, dijo Jesús, pero yo le doy poder a ustedes contra todo poder del diablo. Y cuando usted está ungido y lleno del poder del Espíritu, no hay diablo que pueda maniobrar en cuanto a su persona. En ese momento yo vi a Satanás, óigase bien, vestido con una vestimenta azul que le llegaba hasta los pies. No pantalones, no, era como una vestimenta como visten algunas de las personas del Oriente, ¿ves? Que no usan no son como otras partes del mundo, como los latinos, etcétera, etcétera. Claro. No con pantalones. Usted sabe más o menos lo que estoy diciendo. Exacto. Así era que él estaba en esa visión. En la visión. Y se estaba riendo así, como malévolamente. Así. No, es que no. Cuando el enemigo. Es que el enemigo, cuando se pone delante de una persona ungida, no puede hacer esos alardes. ¿Entienda? Porque que el Espíritu Santo, cuando Jesús en Juan 14... Y dicen también que Satanás se le monta a la gente. Sí, pero esos son espíritus malignos que... O sea, lo posee, para que la gente entienda. Sí, exacto. Entonces, hay una parte donde Jesús enfatizó francamente, por ejemplo, avalado la partecita que dice, le doy poder a ustedes contra todo poder del diablo. Satanás tiene diferentes formas de manifestarse. Hay gente que piensa que Satanás dice que bueno, y es verdad eso. Y diferente claro, hay una parte en la Biblia que dice que él no se manifiesta como diablo, sino como ángel de luz. Entonces eso quiere decir que la gente que hacen aquí fiestas de San Gabriel, del ángel Gabriel, todas esas cosas, eso es de diablo. Hay un pasaje en la Biblia, en el capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios, dice que lo que la gente sacrifica a los ídolos, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Es decir, que esos cultos y esas cosas que hacen a San este y San aquel, que esas son invenciones. Pero no hay que tener respeto, ¿verdad? Por esa cultura. Es que, del budismo. No debería aquí haber templo budista, así como la iglesia. Oiga lo que sucede. Todo eso sale de la filosofía satánica. Por ejemplo, ahorita iba a mencionar un pasaje, en el mismo pasaje de Ezequiel 28, hay una profecía que se habla de Tiro. Que habla de Tiro, el rey de Tiro. Era un hombre que está diciendo que era muy sabio. Y dice que a causa de su sabiduría se hizo muy rico y muy poderoso. Pero entonces dice, y por ese poder llegó a decir que él era un Dios. Entonces la profecía del Creador le dijo, tú no eres Dios, tú eres hombre y vas a ser quebrantado. Es decir, que la filosofía de Satanás llega a un extremo cuando el hombre la absorbe, tiene una alta filosofía, porque óigase bien, el mundo espiritista, el espiritismo, eso es una filosofía. El Vaticano dice que uno de los más grandes misterios que no ha podido develar la teología, que es la ciencia que estudia a Dios, es porque Dios no destruye a Satanás. Sin embargo, hay otras tendencias de cosmovisiones de la vida que dicen que Satanás cumple un papel y un rol muy importante en la tierra, que es básicamente el de ser el probador, el tentador, para que la gente pueda demostrar a Dios que es digno ya de pasar a otras dimensiones de la existencia. Lo que sucede es que el filosofar humano llega a un campo donde le tiene una cortina en la mente. Cuando hay una cortina delante de sus ojos, usted no puede ver lo que hay. Sigue hablando, déjame ver. Usted no puede ver lo que hay detrás. Una cortina, por ejemplo, que hay delante de sus ojos, usted no puede ver lo que hay detrás de esa cortina. Entonces, ¿qué sucede? Oiga lo que pasa. En el mismo pasaje de Ezequiel 28 que tanto he mencionado, habla de que dice, tú que decías, pondré mi silla junto al aquilón y seré semejante al Altísimo. Entonces dice, fuiste derribado por tierra y te pondré por espanto a las naciones. Ya ahí comienza a ser destruido. Y además le dice el Creador, fuego saqué de ti. Excelente. Y en el capítulo 14 del libro de Isaías, hablando a través del profeta de Isaías, dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es decir, que oiga lo que es Satanás ahora. Exacto. Satanás lo que es un espanto. Exacto. Satanás no es nada importante. No, exactamente. Muy interesante el tema. Vamos a seguir conversando más adelante.
un mensaje a todas las personas que te ven ahí, de aquí del municipio de Constanza, del país y del mundo. Pues llegamos a muchos lugares a través de las redes sociales. Entonces, enviar un breve mensaje ahí para ellos. Bueno, el mensaje a los señores televidentes y a todas las personas que puedan estar al alcance. Y la señora también, porque son señores y señoras. Sí, a todos y todas. Eso es machismo, eso no mencionar a los a señores. todos y todas los que estén al alcance de esta voz, es bueno decirle que sabemos que estamos en una sociedad muy compleja, tenemos un mundo muy complicado, pero todo radica en cuando las personas no ponen su mente con Dios. Hay un pasaje bíblico muy esencial que dice: entra a tu aposento, cierra la puerta, clama a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Cuál es tu Padre? El creador de todo el universo, es el Padre celestial, el Padre de todas las criaturas humanas, a vida y por haber. Excelente.